Compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en donde damos aquí la bienvenida a Mamat Talibot, que es el embajador de Azerbaiyán en México. Y vamos a hacer una exposición fotográfica porque estamos justamente celebrando 30 años de la independencia de Azerbaiyán. Y el año que viene vamos a celebrar 30 años también de relaciones prácticamente diplomáticas. Estaba leyendo y platicando con el embajador que justamente México fue uno de los primeros países que Azerbaiyán definió para la amistad. Fue una de las primeras embajadas que tuvo Azerbaiyán. Y esto es muy importante. Es un país que se independizó, como repito, en 1991 de la antigua Unión Soviética, y que tiene cosas muy interesantes. Es un país pluricultural como el nuestro, es un país que tiene mucha riqueza, mucho turismo, prácticamente no tiene analfabetización, es un país que pese a situaciones de guerra que ha tenido últimamente, hace un año terminaron con esa calamidad de la guerra con un país vecino, pese a eso justamente se ha sobresalido, se ha superado y por eso de alguna manera tiene mucho parecido justamente a nuestro país, porque nuestro país, pese a todas las adversidades, vamos adelante y vamos saliendo adelante, pese a gobiernos neoliberales, vamos a salir adelante y pese a muchas calamidades, nos hermana esta situación. Entonces quiero decirles que es un país con mucha herencia cultural, con mucha herencia histórica, país muy antiguo, y después de obtener su independencia alcanzó un nivel alto de desarrollo humano, económico y de alfabetización. Como les digo, ya les comentará aquí nuestro embajador cómo está el tema de la educación, que es un tema muy interesante. Tiene universidades pues consideradas como universidades de primer nivel, el grado de cultura es sobresaliente. En 1991, como ya les comentaba, se independizó, se convirtió en miembro del Fondo Monetario Internacional de manera inmediata, es decir, empezó a tener nexos con la cuestión económica, con el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y varios bancos internacionales, es decir, empezó su relación económica con el mundo. Azerbaiyán cuenta con una superficie agrícola. Yo cuando le comentaba que por qué quería tener la relación con este país, porque mi distrito, el distrito 7 en Hidalgo, es eminentemente agrícola, el 80% es eminentemente agrícola. Entonces, cuando platicamos me dijo, oye, pues hay un gran parecido con tu región y eso nos hermana. Y nos hermana con todo el país, con todo México, porque nuestro país es agrícola en su gran mayoría, en el norte, en el sur, en el centro, y eso nos hermana. Ellos son productores de granos, de patatas, de remolachas, uvas, de tabaco, etcétera. Es un país rico en la producción agrícola. El turismo, como les comentaba, también es un factor muy importante. Ahorita nos estaba comentando que para llegar a Azerbaiyán ya es relativamente rápido, con muchas facilidades. Es un país que se abre justamente, que está en un periodo de reconstrucción. No obstante, está prácticamente teniendo un nivel de turismo pues muy importante. Hay instituciones principales y las más importantes pues son la Universidad de Bakú, que es muy importante. Ya platicaba que hay becas, incluso hay que hermanar a nuestro país en ese tema de la educación. Creo que es muy importante esta situación de amistad en el ramo de la educación. Está la Universidad Estatal de Economía de Azerbaiyán, la Academia Estatal de Petróleo de Azerbaiyán, porque también producen gas, producen petróleo, es un país productor de estos energéticos. Y bueno, México se siente muy orgulloso de esta relación. Una relación que, repito, tiene 29 años, el año que viene se cumplen 30 años de amistad, que es muy importante. Y bueno, la embajada se dio la apertura, si no me equivoco, en el 2007, embajador. 2007, ya tenemos prácticamente una buena cantidad de años en la que estamos justamente en esa relación. El 20 de octubre del 2017 en Bakú, el embajador de Estados Unidos mexicanos, es decir, se firmó el referéndum de acuerdo de cooperación entre ambos países. Es decir, ya tenemos una historia ya de alguna manera llena de acuerdos, hay muchos acuerdos que nos llenan de orgullo como mexicanos. Y bueno, quiero comentar que se firmó un acuerdo con Azerbaiyán
por ahí del 2016-17, que de alguna manera se consolidó en el 2019, que tenía que ver con acuerdos que tienen que ver con la educación, la ciencia, la juventud y el deporte. En el 2019 fue aprobado aquí en la Cámara de Diputados justamente este acuerdo, el 21 de noviembre del 2019. Y hay varios acontecimientos justamente que se nos vienen en estas fechas. El 8 de noviembre es un día muy importante que ya les comentará el embajador, y por eso, al término de esta conferencia de prensa, los vamos a invitar para que cortemos el listón de la muestra fotográfica que hay aquí en la Cámara de Diputados, y le damos la bienvenida a nuestro embajador de Azerbaiyán en México, Mamat Talibov. Muchas gracias por estar aquí, mi querido embajador. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. De hecho, muchas gracias por esta presentación, señor diputado. Yo veo que se familiarizó mucho con Azerbaiyán, sabe, tiene mucha información. Buenas tardes, señores y señoras, estimados diputados y diputadas, representantes de la prensa, queridos hermanos y hermanas, amigos de Azerbaiyán. Todos presentes. Es un placer y privilegio para mí saludarlos en día de hoy. Estamos aquí en este maravilloso salón de la Cámara de Diputados para inaugurar la exposición fotográfica elaborada por el motivo de 30 aniversario de la restauración de la independencia de Azerbaiyán y primer aniversario de la victoria de la guerra patria. 2021 es un año de conmemoraciones históricas para Azerbaiyán y México. El 18 de octubre de este año, Azerbaiyán celebró 30 años de la restauración de su independencia, y 8 de noviembre celebrará el primer aniversario de la victoria en la guerra patria. Mientras el 27 de septiembre, el día de la consumación de la independencia de México, fue también el día de la conmemoración de los soldados azerbaiyanos caídos durante la guerra de patria. Ambos países lograron su independencia y libertad gracias a muchos sacrificios, guerras y pérdidas incontables. Más allá de la simple casualidad, esas coincidencias en importantes fechas conmemorativas para ambos países simbolizan la cercanía, la amistad y fraternidad entre dos pueblos. En anhelo por la libertad que tuvieron, valores comunes a los que siempre permanecieron fieles. Las fotografías exhibidas aquí reflejan el camino atravesado por Azerbaiyán durante los últimos 30 años, hasta consolidarse en el mundo como un país independiente y pujante. Antes de pasar a la exposición, me gustaría hacerles un breve recorrido por ese camino que corrió de la adversidad al éxito. La historia de independencia de Azerbaiyán data de la segunda década del siglo pasado. Hace 103 años, el pueblo azerbaiyano pasó a la historia como el fundador de la primera república democrática, secular y parlamentaria en el Oriente. La República Democrática de Azerbaiyán, proclamada el 28 de mayo de 1918, durante 23 meses de su breve existencia y a pesar de las difíciles condiciones geopolíticas, logró implementar a los principales valores democráticos, convirtiéndose también en la primera nación de mayoría musulmana en otorgar y garantizar derecho de sufragio a las mujeres, incluso mucho antes que la mayoría de los países occidentales. Y después de 71 años de la invasión bolchevique, en 18 de octubre de 1991, como resultado del movimiento de liberación nacional, Azerbaiyán, como el heredero político y espiritual de la Primera República, recuperó su independencia, demostrando el compromiso con sus tradiciones estatales. Los primeros años de la independencia de Azerbaiyán tuvo graves problemas debido a la inestabilidad interna, dificultades económicas y la agresión militar del vecino Armenia. No obstante, gracias a la exitosa estrategia político-económica del líder nacional Heydar Aliyev, Azerbaiyán logró fortalecer su soberanía e independencia y obtuvo grandes logros en todas las esferas de su vida. Hoy, gracias a la sabia trayectoria política y la económica del presidente Ilham Aliyev, Azerbaiyán continúa fortaleciendo su prestigio en el mundo, convirtiéndose en el país líder en su región. Durante esos 30 años, Azerbaiyán se convirtió en el modelo de desarrollo y prosperidad en una región bastante compleja.
A partir de los primeros años del milenio actual, la economía del país aumentó 4 veces. Los recursos financieros alcanzaron de 70% del PIB y desempleo y la pobreza se redujeron desde 50% a 5%. Llegaron al país 200.000 millones de dólares como inversión extranjera directa. Como indicador de globales proyectos de energía y transporte, Azerbaiyán se ha convertido en un importante hub de transporte logístico en la región. Actualmente es la pieza esencial en la realización de grandes proyectos de escala mundial, como ferrocarril Bakú-Tbilisi-Kars, ruta más corta entre Europa y Asia, y oleoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan y Bakú-Tbilisi-Erzurum. Como manifestación de estos logros, Azerbaiyán fue elegido en 2011 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. En la actualidad preside al movimiento NOAL, Países No Alienados, la segunda organización internacional más grande después de la ONU. Siendo un país multinacional y multiconfesional, donde más de 40 etnias y varias religiones coexisten en paz, Azerbaiyán juega un papel activo en el diálogo intercultural. No es una casualidad que Azerbaiyán, como anfitrión de numerosos foros de diálogo intercultural celebrados anualmente en Bakú, auspiciados por la Alianza de Civilizaciones de la ONU, en el marco de la iniciativa conocida como el Proceso de Bakú, fue calificado el modelo de tolerancia en el mundo por su santidad Papa Francisco durante su visita en Bakú en 2016. Como mencioné, una de las adversidades que enfrentó Azerbaiyán al independizarse fue la agresión militar del vecino Armenia, quien ocupó en total 20% del territorio internacionalmente reconocido de mi país y cometió la limpieza étnica contra 1 millón de azerbaiyanos. A pesar de las 4 resoluciones de la ONU adoptadas con relación al conflicto, la posición destructiva de Armenia en el proceso de negociaciones, su negativa de abandonar reclamos territoriales contra los vecinos y constantes provocaciones militares, el pueblo azerbaiyano, ya cansado de las invasiones y sufrimientos, dio una lucha por su soberanía e integridad territorial, liberando eventualmente de la ocupación a sus territorios el año pasado en la guerra patria de 44 días. Los niños que habían sido expulsados de sus casas 30 años atrás aparecieron como héroes, obteniendo para su país uno de los logros más importantes de su historia: la recuperación de la integridad territorial del país. Actualmente, la reconstrucción de los territorios liberados y el retorno seguro de lo digno de los desplazados azerbaiyanos a sus hogares es una de las prioridades máximas del gobierno azerbaiyano. Otro obstáculo grave para el retorno de desplazados es la gran cantidad de las minas plantadas en estos territorios por Armenia. La trayectoria de Azerbaiyán desde la restauración de la independencia hasta el día de hoy demuestra que su camino siempre se ha basado en sabiduría y prosperidad. El objetivo principal de Azerbaiyán es lograr la paz y estabilidad duraderas en la región. México siempre ha mantenido una posición constructiva respecto al tema. El Congreso de la Unión, mediante de los puntos de acuerdo adoptados por sus ambas cámaras, condenó la agresión militar contra Azerbaiyán, además de reconocer el genocidio de Khojaly, la razón por la cual estamos muy agradecidos a ese órgano legislativo por apoyar la causa justa de Azerbaiyán. Sin robarles mucho tiempo, un poco sobre las relaciones bilaterales con México. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en febrero del año 1992, Azerbaiyán y México mantienen relaciones de amistad y cooperación. Esa amistad se intensificó aún más con la instalación recíproca de las embajadas. Las relaciones interparlamentarias se encuentran en un nivel ejemplar. Se mantienen tradicionalmente reuniones entre los grupos parlamentarios de amistad en ambos órganos legislativos. Quiero agradecer en ese instante al diputado Navarro Rojas y a los honorables legisladores quienes firmaron el saludo al pueblo azerbaiyano por el aniversario de la restauración de la independencia. Continúan también intercambios en la parte cultural con la organización de varios eventos en esa materia. Ejemplo reciente fue la participación de Azerbaiyán en los eventos conmemorativos
con el motivo del Bicentenario de México en la ciudad de Tampico. Para finalizar, permítanme en nombre del pueblo y gobierno de Azerbaiyán y en mi propio felicitar al gobierno y hermano pueblo de México y a todos ustedes por el bicentenario de su independencia y desearles paz y prosperidad continuas. Y reiterar una vez más nuestros profundos agradecimientos a las autoridades de la Cámara de Diputados, así como al diputado Rojas y otros colegas legisladores, por la organización de esa exposición, por la hospitalidad y por estar con nosotros en este día tan especial. Muchas gracias y que vive nuestra amistad. ¡Viva! Pues les invitamos a cortar el listón para que vean la muestra fotográfica. Muchas gracias.